Qué gusto saludar al doctor Gerber Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Una semana bastante agitada, ¿no? Comenzó con la censura a Heiner Alvarado, ayer la reunión entre el presidente Pedro Castillo, llegó a Palacio Legislativo con un grupo de ministros, se reunió con la mesa directiva que encabeza ahora el señor José William Zapata, ¿no? Entonces, ¿cómo está analizando usted el momento político, ¿no? Porque a estas alturas ya es poco probable una vacancia o un adelanto de elecciones, ¿no? En el Congreso. Mire, el tema de fondo ha sido quizá el impacto del cambio de ministro de Relaciones Exteriores. Esto ha sido desandar en un día, en 2 días, todos los cambios que había iniciado el ex ministro Rodríguez Macay. Me refiero, por un lado, otra vez al reconocimiento de la República Árabe de Saharaui, contrario a la posición de los Estados Unidos, ¿no?, y de la Unión Europea. En segundo lugar, contrario a lo que se había acordado en el Congreso de la República, que era el archivamiento del Tratado de Escazú. Y el tercer tema que se ha visto también es que ya otra vez ha pasado al archivo, al olvido, digamos, el problema de la Convención del Mar. Pero además de eso, han retornado a la actividad los ex diplomáticos, fue Forsyth y Miguel Rodríguez Cuadros, en el extranjero. Por eso es que ahora este viaje a los Estados Unidos para una reunión de la OEA va a tener una connotación distinta, porque ya el giro de la diplomacia internacional del Perú va a tener otra mirada. Creo que en eso los congresistas que han expuesto sus reticencias de que viaje el presidente, a tal punto que algunos de ellos solicitaban que señale qué es lo que va a decir en la OEA, tenía un asidero de verdad esa suspicacia, porque es obvio que en estos momentos el Perú se encuentra en una seria dificultad por señalar cuál es la ruta estratégica que va a seguir en el exterior el Perú. Y esto tiene una enorme repercusión al interior del país, porque como todos sabemos, el debate interno está en si es que el Congreso logra contener o no los arrebatos que tiene el gobierno de poder continuar la línea que tienen los países vecinos que han seguido la ruta de Bolivia, Chile, Venezuela y ahora Colombia, etcétera. Esa es la discrepancia interna que existe y ese es el riesgo que se discute bastante en el Parlamento. El tema es que esta censura al presidente, al ministro del Interior, perdón, al ministro Heiner Alvarado, ha tenido una repercusión interna para el tema de la investigación fiscal, un tema digamos, de lucha contra la corrupción. Sin embargo, no ha movido un ápice el aspecto político del gobierno, que hemos notado que en el último periodo, luego de haber logrado la censura de la presidenta del Congreso, Camones, había hecho un impulso hacia volver a posiciones otra vez maximalistas de su campaña electoral. Sin embargo, luego, con la elección del nuevo presidente del Congreso, que es un militar reconocido por su lucha, digamos, contra los grupos subversivos en el Perú, creo que esto se ha puesto otra vez en entredicho, y por tanto esta reunión del día de ayer ha sido entre el presidente del Congreso con el presidente de la República, otra vez una especie de devolver el equilibrio estratégico que se había perdido a raíz de la censura de la presidenta del Congreso. Lo grave de esto hubiese sido, digamos, que se rompe el equilibrio ya en modo definitivo, hubiese sido que el oficialismo hubiera captado la mesa directiva del Congreso, que eran sus cálculos. Sin embargo, ahí, debido al ninguneo que había sufrido el Partido Perú Libre en el oficialismo,
creo que este jugó un rol muy importante, de tal manera que la estrategia del gobierno de copar también el Congreso ha fracasado. Y en consecuencia, el día de hoy, otra vez se ha restituido el equilibrio estratégico y tal como usted lo ha señalado, se hace cada día más difícil que se pueda lograr un cambio de gobierno antes del año 2026. A pesar que ha habido un cambio en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se ha rotado, se ha puesto una nueva presidente, que es la señora Camones, pero que la composición de los miembros también establecen como que el equilibrio al interior de la comisión entre el oficialismo y la oposición es muy precario. Están 9 contra 9 y por ahí hay 4 congresistas que votan a veces en un lado o en otro lado, que hace complicado poder prever cuál va a ser la situación en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, que tiene que ver con los casos de la señora Boluarte y del señor Pedro Castillo. Ahora, en este panorama, doctor Cuba, ¿no? Y hay que ponerle bastante énfasis, ¿no? El Congreso, y así como andan las cosas, está manejando sus tiempos. Hay congresistas que ya hacen sus cálculos hacia el 2026, ¿no? Hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Hay congresistas que están seriamente comprometidos, ¿no? Y que les interesa contemporizar toda esta situación. Por eso yo decía que es muy poco probable pensar en una vacancia o en un adelanto de elecciones, ¿no? En este panorama surge nuevamente el papel de la Fiscalía, el papel del Ministerio Público. Hemos visto ayer que la Fiscalía ha llegado a Palacio de Gobierno, ¿no? Nuevamente un allanamiento por orden judicial. Y esta vez ya no hay las voces altisonantes del ministro Chero, ya no hay las voces altisonantes del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y esto tiene una explicación, porque también están comprendidos en una investigación fiscal. Este es un hecho que no puede pasarse desapercibido, ¿no? Usted plantea, y con meridiana claridad, que hay un equilibrio estratégico entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos momentos, ¿no? Pero el papel del Ministerio Público ya se convierte cada vez en un papel clave en las circunstancias que vivimos, porque no se puede obviar que el presidente Castillo, y esto ha sido uno de los motivos de la salida de Heiner Alvarado, hay elementos suficientes como para la censura, como para la investigación que está en curso en el Ministerio Público. Sí, mire, yo creo que aquí hay 3 aspectos a tomar en cuenta. Primero es que se está a la espera de que la Fiscalía pueda dar alguna denuncia contundente, digamos, más de lo que se tiene, algo ya más escandaloso, digamos, que haga que los propios congresistas que lo apoyan, por lo menos este grupo que votó por la vacancia, por la censura del señor Heiner Alvarado, con lo cual consiguió 94 votos, pueda ratificarse en una votación luego para la vacancia o tanto de la señora Boluarte como del señor Castillo. Este es un primer aspecto que haga que voten de vergüenza, digamos, ¿no? De lo que haya ocurrido, tanta es la vergüenza que ya le es imposible blindar al presidente o al gobierno. El segundo aspecto que tiene que ver aquí es que esto pueda gatillar una protesta social importante. Esto todavía no se ha meditado con exactitud cuál sería la alternativa de la población ante estos hechos de corrupción. Esto es importante, puede saltar en cualquier hecho, por más aparentemente banal que salga en la opinión pública, puede gatillar un movimiento social importante. Y el tercer tema, todavía no se ha medido la personalidad que tiene el presidente del Congreso en la opinión pública, porque es importante saber cuando hay la idea de que 2 personas pueden competir por un puesto, la gente pueda optar. Prefiero al presidente Castillo frente al actual presidente del Congreso, o prefiero al presidente del Congreso frente al presidente Castillo. Esa es una opción que la población no lo tenía muy claro antes, porque la oposición del Congreso había cometido el error de señalar que en el momento que se presente la vacancia del presidente,
se volvía a votar al presidente que iba a ir al Ejecutivo, ¿no? Entonces eso fue un error porque le quitó rostro al futuro presidente de la República. Y ahora no se ha tomado ese acuerdo, al menos el presidente del Congreso actual no quiso ni siquiera hablar sobre el tema, de que tendría que renunciar al cargo de presidente del Congreso si es que hay una vacancia, sino que él va a asumir sus atribuciones como compete. Entonces ya tenemos ahora dos rostros, ¿no? ¿Qué pasaría el Perú con que continuara el presidente Castillo en ejercicio? ¿O qué pasaría si el presidente del Perú asumiera la presidencia del señor William Zapata? Esto es la pregunta que se van a hacer los ciudadanos, y probablemente esto tenga en la otra semana, por lo menos, una medición, digamos, encuestas, y probablemente podamos conocer con mayor detalle cómo ha mirado la opinión pública este cambio. Por eso es que a poco de haber sido electo presidente del Congreso, ya empezó una maquinaria de demolición contra el presidente del Congreso fuerte, que tiene una serie de aristas, desde el tema de la comarca, el tema de sus relaciones internacionales con algún partido español, el tema de sus vinculaciones al interior del país con la OMP, y etcétera, etcétera. Comienzan a salir una serie de aspectos para dañar la imagen del presidente del Congreso, precisamente para evitar que su rostro crezca frente a la opinión al presidente de la República. Este encuentro que ha tenido el presidente de la República con el día de ayer tiene una mirada política más allá del encuentro. Primero, ha sido muy adecuado que el presidente de la República acuda al presidente del Congreso, porque eso le da pie a que sea el que felicita, digamos, ¿no? Es una mirada que la población va a ver bien, nos estamos felicitando, se está portando bien, le está llevando incluso una propuesta de consenso. Vamos a ver cómo le responde ahora el militar, digamos, ¿no? Esto es la mirada que va a tener la población, sobre todo la gente que sostiene al presidente Castillo. Por otro lado, la gente que sostiene la oposición va a señalar muy bien que lo has traído, ya lo has sujetado aquí, y aquí deberías tú, y ya de una vez imponerle lo que se tiene que hacer en el país. Ambas miradas polarizadoras por un mismo hecho van a tener una lectura política que probablemente estas semanas que vienen, por lo menos hasta que pase el proceso electoral regional, que hay que tomar en cuenta que ya está cercano, es necesario que se evalúe. De cierta manera, actualmente tenemos entonces un presidente real que está en ejercicio, y la probabilidad de que la población ya vaya aceptando de que en un cambio constitucional puede haber otro presidente. Ahora, pero usted también anotaba algo que no se puede perder de vista, ¿no? El escenario internacional, donde esta semana va a estar el presidente Pedro Castillo, ¿no? El presidente viaja a una cita cumbre en Naciones Unidas, ¿no? Y probablemente allí va a dar alguna señal de las medidas que se están adoptando en el Perú, ¿no? O sea, va a trasladar el caso peruano al exterior. Le digo esto porque eso es la manera como está manejando en estos momentos el gobierno, ¿no? Con algunos hechos de impacto, ¿no? Me acerco al Congreso y luego salen los ministros a decir que le parece una buena forma de hacer política, ¿no? Y por otro lado, viaja al exterior con los cambios que se han registrado en Cancillería, también para mostrar la imagen del país, ¿no? Pero aquí también hay otro tema de fondo, ¿no? El gobierno, como dé lugar, está tratando de minimizar los casos o presuntos casos de corrupción. Ese es su objetivo central, no solamente del presidente, sino también de los ministros que lo acompañan permanentemente, que a mi juicio más que ministros son operadores políticos, ¿no? Me refiero al ministro Salas, al ministro Sánchez, al propio Aníbal Torres, al ministro Chero, ¿no? Ellos están haciendo ese trabajo, ¿no? Minimizar los casos de corrupción. Y no son pocos, ¿eh? Porque el propio presidente del Congreso ha dicho, hemos invitado, pero no olvidemos que el presidente tiene 6 investigaciones en curso en el Ministerio Público. Claro,
Como es natural, en una reunión que no ha tenido comunicado conjunto después de terminada la reunión, fue cada parte ha sacado sus propias conclusiones. Y es más, los medios de comunicación, algunos de ellos, inclusive algunos periodistas, han sacado también sus propias conclusiones sobre la reunión, porque no ha habido pues un comunicado conjunto, o por lo menos un acuerdo mínimo que hayan tomado ambos presidentes. Sin embargo, yo creo que lo que se espera de esto en la gira a Estados Unidos es que haya una enorme repercusión en el Perú. Por eso es que ha habido la prensa, sobre todo de izquierda, ha insistido mucho en que el presidente del Congreso es signatario de algunos documentos que ha hecho Vox Español, el partido Vox Español, han insistido mucho para un poco señalar que el futuro presidente del Perú, si es que se produce la vacancia, podría ser un poco más como un Donald Trump peruano. Entonces, esto generaría en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno, en la Casa Blanca, en los inquilinos, una inquina, digamos, y una ratificación de los resultados electorales pasados y también quizá un pragmatismo en apreciar los temas de corrupción que hay en el Perú con la finalidad de fortalecer aliados a la política gubernamental de los Estados Ahora, Unidos. doctor Cuba, en esa perspectiva que usted desarrolla, yo le pongo el otro lado, ¿no? Me pongo el otro lado del mostrador, ¿no? El general Williams ha sido quien encabezó uno de los operativos exitosos y que el mundo así lo cataloga contra el terrorismo. Uno de los más exitosos contra el terrorismo. Por eso, si el gobierno o los operadores del gobierno intentan echarle esa mirada, para la opinión pública en el país, eso es lo que representa el actual presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y además, en la fecha y el momento en que fue elegido es muy simbólico, ¿eh? O sea, fue elegido un 12 de septiembre, cuando en el país se recuerda la captura de uno de los más sanguinarios terroristas en el mundo, como es Abimael Guzmán y toda su gavilla terrorista. Entonces, si bien es cierto, el gobierno intenta poner eso en la vitrina internacional o intentaría poner por el lado nacional, por el lado interno, la situación es otra, la mirada es otra. Exactamente, por eso es, y usted tiene toda la razón, esa es la mirada que se espera en el Perú, que la población le ponga rostro, y eso es lo que yo le explicaba, cuando la población después de esta semana, porque hay un proceso, lo que yo narraba a usted, de demolición de la figura del presidente del Congreso, y usted lo ha reivindicado, un solo tema, que hay más temas que uno podría hablar sobre el general. Sin embargo, esto va a tener un impacto importante en la opinión pública nacional, pero también en la opinión pública norteamericana y sobre todo en el gobierno norteamericano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la contienda internacional actual que hay, en esta discusión enorme entre Estados Unidos y Europa y la OTAN, con Rusia, China y el Asia, que han formado ya un bloque importante, que se resume en las dos posiciones del mundo unipolar y el mundo multipolar. En esta discusión, un rol importante juega América Latina. Y en este rol importante de América Latina, Perú, Colombia, Chile, tienen un muy especial. Mira lo que ha pasado en Chile, este problema que ha habido con la separación de las credenciales del embajador de Israel en el gobierno chileno. Esto tiene un impacto político internacional sumamente importante, porque Israel es aliado muy estrecho de los Estados Unidos. Y entonces ahí ha habido una posición del presidente Boric que ha generado mucho malestar en la comunidad judía chilena e internacional. Entonces estos temas, juegan quizá para los Estados Unidos
en su política internacional un rol mucho más importante que el rol que tendría el Perú al interior del país. A mí lo Por que, eso que creo, sí, 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 dígame. sí, a mí lo que me preocupa, usted hace una muy buena analogía con el tema chileno, pero a mí, extrapolando ya al caso peruano, lo que me preocupa es que el gobierno sigue manteniendo esa política de tener varios sombreros a la vez, ¿no? O sea, por un lado saco un sombrero que lo presento en la cita cumbre de Naciones Unidas y por otro lado intento sacar un sombrero cuando me presento ante la comunidad peruana acá en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, Exacto. y el discurso parece morigerado, ¿no? Ayer uno veía, la verdad, la conferencia de prensa del ministro Aníbal Torres y era otra persona, ¿no? Porque yo lo veía la semana pasada cuando presentó, atacó a la prensa, atacó al Congreso, era otra persona, ¿no? Y Claro, no se trata de caricaturizar esto, sino se trata de mirarlo cómo es lo que se está presentando en el momento. lo que pasa es que ha fracasado su estrategia política de copar el Congreso. Lograron desmontar, sacar a la presidenta del Congreso, pero no lograron montar al presidente. Al contrario, como se dice el dicho, le salió todo mal, porque pusieron a un opositor mucho más fuerte que el que tenía. Entonces, en esta circunstancia, entonces, este fracaso se han dado cuenta, y cuando uno está en una arremetida y te das cuenta que has metido la pata, lo que te toca es, como se dice, hacerte el muertito, bajar para evitar bajas, que es lo que ha hecho el presidente. Esa reunión que ha tenido, sumisa, de ir a hablar con el presidente de la República, o el presidente del Congreso, perdón, es parte de esa estrategia de volver al equilibrio estratégico, porque no han podido en esta circunstancia avasallar el Congreso de la República. Y además hay que señalar, parece ser que la opinión pública recibió con mucho beneplácito esa elección, y eso es lo que vamos a medir durante esta semana. Vamos a asistir a una campaña masiva de demolición del presidente del Congreso, y vamos a ver cómo la oposición se defiende ante esto y cómo el propio presidente del Congreso asume esa personalidad. Y en el escenario internacional vamos a ver también cómo se desempeña el presidente, que esto puede ser una prueba muy importante para él mismo, porque estamos acostumbrados a que allá a veces cometa una serie de deslices que dejan mal parado al país. Vamos a ver cómo lo toma la opinión pública. Aquí creo que lo más importante de estos tres aspectos que le he señalado es que ya le hemos puesto rostro a los contendientes, y esto es importante. Esto quizá va a catalizar de una vez la situación política del país, y a pesar de que no vemos una salida inmediata al interior del Congreso, es probable que al interior del Congreso también haya corrida de votos por eso mismo, porque es importante que se deslinde al interior del Congreso también cómo ven a ambos rostros, que ambos tengan que señalar, ¿no? Y yo he visto ahí ya en esta votación que ha habido por el caso de Heimer Alvarado, con estos 94 votos, una posibilidad muy interesante que había que explorar todavía, a pesar de que estamos todavía poco pesimistas en el tema de que pueda resolverse el tema en el Congreso. Sin embargo, esa votación del 94% nos hace por la posibilidad de abrigar que se pueda reiterar en el futuro, ya para temas de cambio o de censura o de vacancia del presidente de la República. Vayamos al tema que usted habitualmente aborda semana a semana, que están ligados a la salud pública, ¿no? Esta semana sube artículos, leyes para asegurar la sostenibilidad de salud, ¿no? O sea, ¿cómo aseguramos la sostenibilidad en salud, doctor Cuba? Mire, acá hay algunos aspectos que son importantes que la población se dé cuenta. En el año 2021, en febrero, el país, salud solo brindaba 250.000 consultas externas en todo el país por mes. Esto evidentemente es una cifra sumamente baja, porque prácticamente salud estaba paralizado y solamente daba las atenciones que estaban ligadas a la pandemia. Del 2021 de febrero al 2022 marzo, esta cifra aumentó a 900.000 atenciones en el país.
Y ahora, a agosto, ha aumentado a 1.500.000. Pero esto tiene relevancia porque en el año 2019 se atendía 1.900.000 al mes. Eso significa que a pesar de que hemos venido de muy abajo, de 250.000, y, y hemos pasado por 900.000 y ahora 1.500.000, todavía estamos por debajo del nivel de atenciones que se hacía en el año 2019. Esto tiene una repercusión en la población, porque es obvio que hay embalse de los pacientes que no se atendieron, porque el salud no atendía, no tenía esa capacidad en su momento, pero además con los nuevos pacientes que ingresan, entonces hay una demanda insatisfecha, hay un cola y lista de espera. El propio Salud señala que las listas de espera son cuantiosas. Para cirugía más de 14.000. Entonces, ahí el tema es que se necesita resolver otro asunto, que es el tema financiero, para poder mejorar, cerrar la brecha de recursos humanos, que se necesita más de 25.000 trabajadores, servidores, para poder mejorar los establecimientos para atender a la población, para resolver esto que está embalsado. Pero para eso se necesita que el Congreso de la República apruebe una serie de leyes que le permitan a ESalud evitar que su propio dinero se quede en el camino. Por ejemplo, cuando el gobierno transfiere fondos para pagar planillas en los municipios, al pagar las planillas, los municipios tienen que de ahí dar el dinero a la SUNAT, que es la que recauda el dinero para ESalud. Pero ¿qué hacen los municipios? Pagan los sueldos, pero tienen mora en el pago de estos recursos a ESalud a través de la SUNAT. Entonces, ¿qué se propone aquí? Que de una vez el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera los fondos directamente a ESalud, haga un cortocircuito, evite ese pase burocrático que hace que los municipios o gobiernos regionales o instituciones públicas, ¿no?, en el país no cumplan con abonar la cuota que corresponde a ESalud de la planilla. Esto, que parece poco, es el 61% de la deuda que tiene ESalud, de acreencias que tiene ESalud, que le deben a ESalud, de 5.000 millones. Más de 5.000 millones tiene que le deben a ESalud. De eso el 61% son deudas del sector público, que se pueden, por ahí se pueden acotar. El otro tema es que aquellas instituciones públicas, otra ley, que le deben a ESalud, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, pueda directamente también pagar esas deudas con la finalidad de que pueda hacer la caja que se necesita. También hay gente en el sector privado, que es el otro saldo de la deuda, que pueden pagar, pero la deuda, los intereses son casi el 50%. O sea, ahí se puede jugar con los intereses con la finalidad de que también se le dé facilidades para hacer la cobranza de salud, que es, creo, uno de los aspectos para darle mayor liquidez a la institución. Estas leyes que acabo de referir, ¿no?, tiene que ver también, y una ley más que he relatado ahí, tiene que ver con el pago de la planilla que hacen los trabajadores de salud y el magisterio, porque ellos pagan solamente del 65% de sus ingresos, contrario a la ley. La ley dice que el aporte debe calcularse el 9% del 100% de la remuneración, o sea, todo lo que ganas. Sin embargo, en este caso, solamente pagan del 65%. Es decir, ahí hay una falta de pago. Entonces, esto hay que modificar la ley para que se corrija esto, y esto también le daría ingresos a ESalud. Sin embargo, estas leyes que son ya las que ha propuesto ESalud, que me parecen sumamente interesantes, no bastan. Porque hay gente que, por ejemplo, los CAS solamente pagan un 4%, van a pagar luego un 6%, pero del ingreso. Claro, si uno mira un CAS, que es pero hay un CAS también funcionario,
El caso funcionario gana pues sueldo de 25.000, 20.000 y es injusto que paguen solamente en función a una unidad impositiva tributaria y no sobre el sueldo que se gana en mayor. Entonces eso también tiene que corregirse para generar mayores ingresos a la seguridad social. ¿Cuál es el fin entonces de todo esto? Tomar en cuenta que en el año 2020 y 2021 salud ha tenido pérdidas. Problema de caja, el año 2020 casi de 1.000 millones y el año 2021 casi de 800 y pico millones. Por lo tanto, lo que se busca es que darle mayor sostenibilidad financiera, mejorar sus ingresos de la institución para que puedan cumplir con las tareas que tiene salud con la población, que además, si uno escucha los medios de comunicación, hay quejas todos los días. Hay quejas todos los días, hay colas, no hay cirugías embalsadas y por lo tanto creo que esto sería una buena medida si que el Congreso de la República se apura en dar estas normas. Muy bien, doctor G. de Cuba, como es habitual, nuestro agradecimiento, ¿no?, para su presentación cada sábado que hay en RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo el curso de lo que se viene esta semana. Es clave en realidad la presentación internacional, ¿no?, del presidente Castillo, ¿no?, porque yo entiendo, más o menos percibo que va a poner algún tema o va a tratar de poner algún tema en agenda, ¿no?, naturalmente para bajarle un poco los decibeles a otros temas que sí son bastante delicados, sobre todo los que comprometen a su entorno familiar. Yo le agradezco la amabilidad, como siempre, doctor G. de Cuba. Muy agradecido una vez más y un abrazo a todos los peruanos. Muy amable.